A ver, si buscamos un calificativo para nuestro sistema de transporte, ¿qué podríamos decir, mi querida Joana? ¿Ah? No sé si un calificativo, pero un buen transporte público nos cambia la vida. Que se cumplan los horarios. Eso lamentablemente no lo tenemos. No lo tenemos. Es un caos el transporte público. Ahora, ¿cuál es el impacto económico de no tener justamente un adecuado sistema de transporte? Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, nos tiene la respuesta. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Vamos a comentar sobre el sistema de transporte. Ustedes han escuchado, para los que viven en Lima, los problemas que ha habido con la construcción de la estación central, por impases con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y recientemente algo que ya viene ocurriendo varias ocasiones, se sigue desarrollando la ineficiencia y los problemas de programación de los buses del Metropolitano, y se están generando larguísimas colas en los corredores, en las estaciones. Sin embargo, esto no es solamente un problema de Lima. De hecho, en Piura hay la necesidad, y se viene trabajando ya desde hace varios meses en el corredor metropolitano, y en Arequipa ha habido avances y retrocesos con su sistema integrado de transporte SIT. Así que en varias ciudades se está dando este problema. En verdad, en el Perú tenemos la dificultad de que tenemos uno de los peores tráficos del mundo. Y de hecho, cuando hablamos específicamente de Lima, fíjense en esta estadística: moverse 10 kilómetros en Lima Metropolitana toma en promedio 24 minutos, cuando en América del Sur el promedio es 19 minutos. Estamos unos 5 minutos por encima del promedio, y evidentemente eso, si uno viaja todos los días, varias veces al día, se va agregando y llega a significar 55 horas al año que pierde un limeño en promedio trasladándose. Eso es una pérdida de productividad de 2.000 millones de soles. Y en el caso de varias ciudades también se ha ido identificando cuánto se pierde. Arequipa pierde 700 millones, Cajamarca 100 millones, Tacna, por el tema del turismo de la frontera y del comercio con las fronteras, 215 millones. Así que estamos hablando de pérdidas significativas para varias ciudades del país. Sí, Carlos. Y además, desde el punto de vista, diríamos, ya personal, ¿no? Por este tema del tráfico, por ejemplo, Mónica, dejamos pasar tiempo de calidad, ¿cierto?, con nuestras propias familias. Nuestros tiempos de descanso se reducen, disminuyen las horas de trabajo. Esto del descanso hace que nos estresemos más. En fin, las consecuencias son diversas, ¿no? Así es. De hecho, distintas encuestas, en el caso de Lima en particular, ponen el tráfico como una de las situaciones que genera más estrés sobre los limeños, y además de toda de productividad y la pérdida del tiempo en familia, donde casi el 50% declara que ha perdido tiempo en familia por estar atrapado en el tráfico, también se pierden oportunidades de empleo y de educación. En el caso de empleo, simplemente para que ustedes tengan una idea de la potencialidad de un buen transporte, como decía Joana. En el caso de empleo, por las inauguraciones del Metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima y Callao, la probabilidad de acceder a un empleo creció en 6%, y en general un empleo bueno, y un empleo en general en 10%. Y de hecho, en el caso de las personas que viven cerca, a menos de 2 kilómetros de una estación, en particular del Metro de Lima, también se incrementó 3.9% la probabilidad de encontrar empleo. Además, los jóvenes, esto parece un poco extraño, pero los jóvenes terminaron más la universidad, fueron más a la universidad. Las personas que viven cerca del Metropolitano, en general, dado que se redujo mucho su tiempo de desplazamiento, se ha encontrado de que incrementó la probabilidad de que terminen la universidad hasta en 12%. Así que estamos hablando de que se da más educación, más empleo, y esto sin contar evidentemente los temas en el medio ambiente y en la seguridad vial, con la reducción de accidentes de tránsito. Y por eso decía que en realidad un buen transporte público nos puede cambiar la vida.
vida, ¿no? Y en este sentido no solo nos puede cambiar la vida, sino que si mejoramos el sistema de transporte en nuestro país, también vamos a empezar a reducir las tasas de informalidad. Las personas, lamentablemente, y no es una justificación, además, llegan hasta determinado punto y lo que encuentran es que tienen que tomar un taxi que hace colectivo, que los pone en riesgo, que contamina más nuestra ciudad y que además significa un peligro en varios aspectos. Pero es que hay zonas en las que ya no se encuentra hasta donde uno se puede movilizar con un bus, con un metropolitano, por ejemplo, más allá incluso de las rutas alimentadoras. Y eso es algo que tienen que ver nuestras autoridades. Sí, la ruta de nuestro metro, por ejemplo, el metropolitano, es muy corto para la cantidad de población que hay en Lima. Si nos comparamos, por ejemplo, con Santiago de Chile, la capital de Chile, ¿verdad? Que tiene solo 5.6 millones de habitantes, hay 7 líneas de metro. Acá tenemos una y estamos sufriendo para construir 2, ¿verdad? Es una de las líneas de metro más extensas, tiene 140 kilómetros, nosotros tenemos 27 kilómetros. Entonces sí estamos bastante atrasados y sí hay que un poco meterle. Santiago empezó en el 75, ¿no? En 1975 a construir sus líneas de metro, así que estamos 50 años, así que hay que darle a estos señores, esos proyectos que a veces nos cierran las carreteras o nos cierran las pistas, son molestosos, pero es importante que avancen y que se den. Si no, nunca se hacen. Sí. Las comparaciones son odiosas, pero en otros países el transporte está mucho más implementado. A ver, Nueva York nada más, cruzas toda la ciudad en el metro en 25 minutos, media hora, ¿cierto? Bueno, ojalá que algún día tengamos un sistema de transporte adecuado. Mónica, gracias como siempre por el comentario económico. Muy buenos días. Mónica Muñoz Nájar estuvo con nosotros. 6:47, anunciantes, y volvemos con más información en la rotativa del aire. Viene el comentario de Fernando Carballo en Las Cosas Como Son.